Hello, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy tengo como invitada a mi hermana Ita. Bienvenida Ita a Habla Libre. ¿Cómo te sientes? Cuéntame. Espérate, postdata. Nosotras tenemos la misma voz, prácticamente, y nos reímos igual también. Así que, no sé, van a tener que ahí agudizar el oído y saber quién es quién, ¿ya? Hola, sí, probablemente se puedan confundir, no lo sé. Pero muchas gracias por invitarme, estoy súper emocionada y un poquito nerviosa, debo decir. Pero después se va a pasar. Así que va a campo porque vamos a hablar temas súper interesantes. Mi hermana es escritora y abogada, así que ella obviamente es súper top en temas y ideas, es súper inteligente, así que váyanse con cuidado. A ella se le ocurrió el episodio de hoy, que es la pérdida de la creatividad. Así le puse. Ya. La pérdida de la creatividad. ¿Por qué perdimos la creatividad? Cuando nosotros éramos niños, éramos todos creativos. Y con el tiempo lo fuimos perdiendo y es un tema súper interesante porque hoy en día ser creativo o usar nuestra imaginación puede ser algo súper útil en el trabajo, a lo que nos estamos dedicando en nuestra vida. Y bueno, a ti se te ocurrió este tema y lo encuentro súper interesante porque nosotras somos hermanas y las dos crecimos en la misma casa, con los mismos padres y fuimos al mismo colegio y todo. Y la diferencia de edad es súper poco, o sea... Nos llevamos como por 1 año y medio, así que prácticamente pasamos por las mismas etapas casi al mismo tiempo. Claro, y nosotras no tenemos mucha diferencia, pero nuestra experiencia con la creatividad ha sido muy diferente. Entonces quiero que tú me cuentes por qué decidiste hablar sobre este tema, sobre la pérdida de la creatividad, cuál es tu experiencia y por qué quisiste, bueno, hablar de eso hoy día. Cuando era chica pasaba escribiendo diarios, historias, inventando personajes, pero después cuando entré a la universidad me encontré en un mundo muy diferente porque yo entré a la escuela de Derecho y la escuela de Derecho es bastante rígida en cuanto a la creatividad. Te entrenan para decir una cosa tal como es y no irte más allá de la definición de una cosa. Entonces ese régimen me empezó como a opacar un poco la creatividad y yo misma creo que no me encargué de alimentar mi creatividad, valga la redundancia, lo he dicho muchas veces yo creo. Yo cuando hablo sobre un tema lo repito como 3000 veces y me dan ganas de pegarme, pero no importa. Ya que les quede claro de lo que estamos hablando por lo menos. Sí, porque igual es una carrera súper racional. O sea, es eso y es eso, nada más. No puedes irte como... Sí, eso, justo lo que tú dijiste, es muy racional. Y mis primeros meses estudiando derecho fue más o menos así, como que tuve que encajar un poco las primeras pruebas. Yo era como muy abstracta y muy como volátil y no era muy precisa con las palabras. Y la primera prueba, de hecho, me fue muy mal. Y una profe me dijo, no puedes decir las cosas de esta manera porque es o no es blanco o es negro. Y yo, ok. Entonces mi lenguaje lo tuve que cambiar. Y mi lenguaje durante muchos años fue muy abierto, muy flexible y ahora tuve que usarlo de manera muy rígida. Me costaba un poco abrirme con las palabras y utilizarlas y de hecho leer. Probablemente alguien que esté estudiando una carrera humanista puede ser que me entienda que cuando estudias algo humanista y tienes que leer todo el día y toda tu rutina se basa en leer, quizás leer algo como hobby, una novela o algo por el estilo, no es tan atractivo porque toda tu vida se basa en las letras. Entonces quieres descansar de las letras. Y eso me pasó a mí. Entonces me alejé un poco de ese mundo. Y claro, pues ahí empecé a cerrar mis ideas y dejarlas de lado, prioricé la universidad, lo cual no me arrepiento, la verdad, porque igual fue un periodo que disfruté. Hasta que me di cuenta de algo en un momento así como muy random. Estábamos en las alianzas, porque en las universidades de repente hacen alianzas como en el colegio y según yo no son lo mismo. Contexto, en el colegio yo siempre hacía los carteles y me mandaban a dibujar y hacer, era como la de las ideas, o por lo menos me pedían ayuda en esas cosas. Y esta vez le pidieron ayuda a otra chica y yo también quería participar.
Pero de repente me di cuenta que no se me ocurría qué hacer con el cartel, algo tan básico, así como un cartel de alianza muy ñe. Y dije, oh, ¿qué está pasando? Y yo soy muy existencialista igual, igual que mi hermana, las dos somos como que nos preguntamos algo y, oh, la media bola, así como que nos vamos en la bola. Y yo dije, ¿qué está pasando conmigo? Yo no era así, siempre fui la niña que hacía los carteles y ahora no puedo sacar nada de mi cabeza, estoy seca. ¿Cachai? Así el cerebro seco de ideas. Y ya como que lo dejé pasar, no fue tan importante. Y llegó la pandemia. Chan, chan, chan. Yo creo que la pandemia es como un antes de Cristo y después de Cristo para muchas personas, porque, no sé, yo creo que todos o nos fue muy bien o nos fue muy mal. En mi caso, mi experiencia fue desastrosa porque me tuve que ver muy sola y fue otro tema, nada que ver con el de ahora, un poco relacionado, sí. Yo sentía que toda mi vida estaba rodeada de derecho y yo sentía que no tenía nada que me alimentara el alma. Hay una frase de una película, es muy cliché quizás, no sé. Aquí hablamos de cosas que son muy cursi, así que no importa. Ya, ¿alguien ha visto La Sociedad de los Poetas Muertos? Cuando... Ita, la poeta. Ya cuando era más chica me decían Ita la poeta porque me gustaba usar boina y siempre he sido muy cursi. Bueno, en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, Robin Williams dice que la abogacía, la medicina, la ingeniería son muy necesarias para vivir, pero el arte, la música, la escritura, la literatura son necesarias para alimentar el corazón. No sé si es textual como lo dije, pero esa era la idea. Entonces en la pandemia yo sentía que me faltaba eso, que me llenara el corazón. Yo decía, antes yo escribía mucho y ahora no puedo escribir, ¿qué me pasa? Traté de dibujar y no, de verdad que yo sentía que estaba como llena de ideas muy difusas que no podía entender porque había perdido la costumbre de entender mis ideas. Y cuando tuve que ponerlas en un papel no podía, si tenía el lápiz ahí en el papel y no podía dibujar nada. Entonces, de milagro, ya no me acuerdo cómo, encontré una página que se llama Plena y Serena, yo creo que todavía se llama así, de Instagram. Aprovecho de recomendarla porque la encuentro muy bacán. Y una chica estaba haciendo un club de lectura de un libro que se llama El Camino del Artista, que es mi Biblia. De artista, sí es mi Biblia. La gracia del libro es que te ayuda a recuperar la creatividad, nada más. Y está dedicada a cualquier tipo de persona, de cualquier edad. Da lo mismo si eres artista o no. De hecho, si no eres artista y nunca practicas el arte, también está dedicado para ti. Solamente si quieres como expandir tus ideas y que se te ocurriera, no sé, incluso un negocio, cosas de ese estilo. Como que empieza como a indagar en tu pasado para buscar la razón de por qué te bloqueaste. Y empecé con esa terapia y fue bastante extraño porque era la primera vez que yo hacía una especie de terapia. Nunca había ido al psicólogo, ni al psiquiatra, nada por el estilo. Y ahora tenía que enfrentarme como con cosas muy delicadas porque el libro, de hecho el libro te advierte que muy probablemente a la mitad de toda la terapia vas a sentir que vas a explotar y vas a llorar así todos los días y va a ser como muy doloroso, como todas las terapias. Porque sacas muchas cosas que tenías reprimidas en tu interior. Y de repente me puse a escribir muchas cosas negativas y muchos pensamientos que nunca había puesto por escrito. Y todo así, lo puse. Y de hecho habían días que escribía más de 3 páginas. Tenía como muchas cosas retenidas. Y cosas personales del estilo, así de esas bolas como de la vida. Y de verdad que por arte de magia se me ocurrió retomar una historia que yo tenía abandonada desde los 15 años. Posiblemente si es que alguna lectora mía está aquí por curiosidad, va a saber de qué novela estoy hablando, El Chico Zeppelin. Esa historia yo la inventé cuando tenía 15 años. Entonces dije, voy a retomar esta novela porque ya que estamos en esta, así como de que me sentía más creativa y además que fue como un escape para mí porque me sentía muy... como con muchas cosas adentro mío y muy sola también y necesitaba como estar en otro mundo que no fuera mi pieza, mi habitación, porque la pandemia, la cuarentena nos obligó a todos a estar adentro encerrados entre 4 paredes y yo quería estar afuera de eso y como que fluían las letras y me sentía muy cómoda escribiendo
Y dije, ¡ay, qué genial! En realidad este libro, El camino al artista, igual me funciona, ¿cachai? Porque me abrió un poco la imaginación. Y lo retomé y empecé a escribir y me sentía súper, súper bien. Y en ese momento estaba obviamente estudiando mi carrera y yo sentí que toda mi energía estaba puesta en esta novela. Y después la publiqué en Wattpad y la verdad es que quedé asombrada porque hartas personas les interesó la historia. Así que bueno, esa es mi historia con la pérdida de la creatividad. Personalmente creo que es muy importante para mí todo lo que me pasó porque siento que me reencontré conmigo misma, recuperando esta habilidad que yo tenía para escribir. Si soy buena o no, me da lo mismo. La cosa es que cada vez que escribo me sumerjo en un mundo muy, muy mío y pongo todo lo que me pasa en la vida real o todo lo que me imagino que podría pasar, lo pongo ahí y veo todo así, escribo y veo el escenario. Es como ver una serie o por algo por el estilo. O leer un libro y te sientes como en una película, pero la historia la dirijo yo. Entonces es muy bacán, es muy entretenido. Y si alguien está pasando por algo parecido, les recomiendo este libro, que es El camino del artista. Dice muchas, muchas cosas interesantes y te desmiente muchos mitos que tienen que ver con que dicen los artistas, como, no sé, en realidad lucrar con el arte es algo malo, es como, no sé, ensuciar el arte. Y la verdad es que no. De hecho, la misma autora, Julia Cameron, te dice como, no tiene nada de malo. De hecho, si tú quieres vender tu arte, bacán. Aprende a venderlo. Valora el dinero, porque alguien está pagando por lo que tú hiciste. Y eso es muy valioso también, porque estamos en un mundo que gira en torno al dinero y no hay que demonizarlo tanto. Y bueno, te habla de varias cosas sobre, por ejemplo, el egoísmo, la envidia. Cuando tú estás bloqueado y ves a otra persona que le está yendo súper bien, trata ese tema, te enseña cómo manejar la envidia, qué significa sentir envidia y esas cosas. Es muy interesante. Wow, qué bueno que exista ese tipo de libros donde podamos como sanar algo tan importante que es la creatividad, porque hay mal entendidos sobre la creatividad, porque la gente normalmente piensa que las personas creativas nacen creativas y que hay otros que no son creativos, pero en realidad todos somos creativos. Y me pareció súper interesante lo que tú dijiste sobre que sentías que habías perdido como la esencia de tu alma, que perdiste algo que era tan parte de ti, porque al final la creatividad o la imaginación saca eso, tu alma al final, quién eres tú realmente. Y creo que cuando uno es niño, entre los 5, 4 años por ahí, es donde uno es más creativo porque empiezas a jugar, empiezas a hacer juegos y cosas por el estilo. Y luego entras al colegio justo ese año, a los 5 años más o menos, y en el colegio es todo gris. Y ya tal vez te hacen dibujar una vez a las miles, pero la profesora te dice, dibuja una rosa y con roja con verde. Y tienes que hacer lo que te dicen al final en el colegio. Un amigo mío me contó que estaba como en primero básico y la profesora le dijo así como, todos dibujen una rosa, esta rosa, y la pegó así en la pizarra. Y él decidió hacer una rosa, pero pintarla de azul. Así como que se le ocurrió hacer algo totalmente distinto. Y la profesora fue y le dijo, pero si yo te dije que hicieras una rosa roja con verde, ¿acaso eres tonto? ¿Cómo no puedes hacer caso? Y lo paró enfrente de toda la clase y en la pizarra le dibujó unas orejas de burro. Mentira. Solamente porque él se le ocurrió hacer algo distinto, por dibujar algo que la profesora no exactamente quería. ¿Cachai? No, ya yo Sí. no, qué brígido, no, la verdad es que nunca había escuchado un caso así. Sí, y mi amigo dibuja, o sea, él dibuja súper bien y me pregunto qué hubiera pasado si eso no le hubiera sucedido. Entonces, igual creo que nosotros naturalmente somos creativos porque cuando eres niño, de una u otra forma, te inventas juegos, te imaginas cosas y por eso cuando chicos nosotros decimos, ay, quiero ser una princesa, ay, quiero ser un astronauta y sueñas en grande
y piensas en grande porque no hay límites. Es como que tienes todo el mundo en adelante. Y yo creo que la razón de por qué somos tan creativos a esa edad es porque, uno, naturalmente somos así, creativos y que tenemos imaginación. Y también porque no tenemos experiencias. O sea, no tienes información. No hay conocimientos en tu mente, entonces todo es posible. Entonces cuando tú vas creciendo y vas yendo al colegio, te van enseñando cosas, te dicen, así es la vida, así es esto, así es lo otro. Entonces, como tienes una idea sobre algo, esa es la verdad. Y ya no te puedes imaginar otra cosa. Por ejemplo, cuando yo te digo una mesa. Imagínate una mesa, ve una mesa. Ya mesa, ya te queda que es una mesa. Pero si yo te empezara a decir que la mesa puede ser totalmente, no sé, algo extraño, trata de imaginarte algo totalmente único y nuevo con una mesa. No puedes. Es difícil usar tu imaginación, porque ya está ahí como la información o el conocimiento de las cosas. Entonces yo creo que eso te pasó, como fuiste a la carrera de Derecho. Tú eras una persona muy creativa y artística, mucho más que yo, diría yo. O sea, ¿sí? Tú eres más artista que yo. Yo soy como creativa, pero no artista. Todo lo contrario. O sea, es que piensa que tú dibujabas, y dibujabas bien. Pintabas, hacías cositas, peluches, a ti casi se te ocurrían todos los juegos. ¿En serio? O sea, así como... Yo siempre estaba ahí así como siguiéndote, copiándote tus dibujos. Y también tocaste la guitarra temprano, escribías de chica que escribías, leías de chica. Entonces como que eras súper creativa y artista. Y yo por el otro lado era como creativa e innovadora, como de innovar algo, de empezar algo que no existe, como que eso a mí me llenaba, como construir algo. Me acuerdo que ibas como por afuera del arte, o sea, innovando con otras cosas como negocios. O algún servicio, o igual el arte en realidad, igual eras creativo, o sea, hacías monitos y monitos súper originales, pues yo creo que son dignos del Cartoon Network, así como muy bacanes. También tenías como más gustos porque nosotras jugábamos a las Barbies, hacíamos casas con los VHS, se me cayó el carnet. Mi hermana tenía muy buenos gustos decorativos. De hecho, ella decía que quería ser decoradora de interiores porque le gustaba mucho decorar interiores. Y en esas cosas eras súper artista también, porque tenías buenas ideas y buenos gustos para combinar colores y patrones y esas cosas. Nuestras casas quedaban muy geniales. Sí, en realidad era súper entretenido, quedaban como realistas así. Pero el dolor de espalda, porque jugábamos en el piso y todo estaba en el piso y no, el dolor de espalda era horrible. Y por eso ahora, tal vez por eso me duele tanto la espalda ahora. Puede ser, además que tengo joroba por eso. ¿Sí? Bueno, nosotras cada una es creativa a su manera, al final. Creo que no hay una sola forma de ser creativa. Y es interesante porque, por ejemplo, yo, a diferencia de ti, bueno... Yo no tomé ninguna carrera que fuera como súper racional. Al contrario, yo me acuerdo cuando chica, no sé por qué yo era así, pero siempre analizaba a la gente, a los adultos sobre todo. Yo miraba a los adultos y decía así como, son tan grises, son tan infelices, son tan fome, yo no quiero ser como un adulto. Y yo, no sé, le decía algo a un adulto así como, ay, hagamos esto y no sé qué. Y él, no, vaya a jugar así, ya. En ese momento yo tomé la decisión de que no quería ser una adulta. Y yo cuando chica yo no quería crecer. Yo quería jugar para siempre. Peter Pan. Sí, yo quería ser como Peter Pan. Y fue que me di cuenta de mí misma así como, oye, yo soy súper creativa, soy una niña, o sea, como que soy perfecta en ese sentido. Entonces ahí yo me acuerdo que tomé la decisión. Yo no voy a perder mi creatividad ni mi imaginación. Y me acuerdo que yo todas las mañanas veía un árbol y me imaginaba cosas, me imaginaba dibujos con las ramas, como que unía una imagen siempre, todos los días. Y eran cosas bacanes, pues eran como dibujos. Y un día me acuerdo que con el tiempo dejé de ver tan
marcado los dibujos. Ponte tú, ver las nubes e imaginarse cosas, ¿cachai? Cosas así. Y ahí fue como que me empecé a preocupar, como estoy perdiendo la creatividad, ¿qué hago para mantenerla? Y pensaba así como ya, voy a buscar la manera de encontrar un dibujo en algo. Y mantuve mi creatividad mucho tiempo hasta que creo que sí, inevitablemente uno va perdiendo la creatividad con la vida, así como con las situaciones. Por ejemplo, cuando entramos al liceo, eh, sí, la gente en sí era como era muy superficial. Nosotras, contexto, así salimos de un colegio que era muy artístico. Después de muchos años tuvimos que volver a usar uniforme escolar. Entonces, para nosotras era como represión, por así decirlo. Ay, sí, fue terrible. Eso, nosotras veníamos de un colegio literal que los niños se vestían como payasos. Literal, onda, pelos de colores, puro ñuñoíno, así. Piercings, ropas rotas, rayadas, zapatillas rayadas. Sí, imagínense lo más raro, cada uno tenía su propio estilo. Muy cierto, todos eran un bicho raro y nosotras también. Pero ¿sabes qué? Me pongo a pensar en mi época del liceo y ahí yo creo que fue el boom de mi creatividad. Por muy gris que fuera ese colegio, tengo algo en mi forma de ser que el arte para mí es un escape. Entonces, para mí, al igual que en la pandemia, no me sentía cómoda en ese colegio, no por la clase de colegio, sino porque al principio me costó mucho encontrar personas con las que tener cosas en común. Y yo escribía para salirme de ahí, así, escribía historias. Ahí fue cuando yo empecé a publicar novelas en Facebook. Y me encantaba salirme de la norma, me pintaba los pelos de colores y me retaban mucho. En realidad nosotras éramos muy rebeldes porque como que vivimos dos contrastes súper cuáticos, porque normalmente la gente no va a un colegio artístico y nosotras fuimos a un colegio artístico y luego fuimos a todo lo contrario, a un liceo súper estricto. Yo me acuerdo del primer día, llegué y teníamos que levantarnos cuando el profesor llegaba, así como, buenos días, profesor. Y yo me acuerdo que como era rebelde no me paraba, era como, ¿quién es este profesor? Así. Y yo estaba llena de pulseras, llena de collares, con las uñas pintadas, me acuerdo que me hacía unas trenzas y tenía como el pelo para el lado porque yo quería tener el pelo rapado. Pero qué importante, ahora hablando sobre eso, la vestimenta para la creatividad tú como individuo, porque al final yo, por ejemplo, cuando era chica, yo me vestía como 3 veces al día y mezclaba mi ropa. Me acuerdo que me ponía calza, un chori, una polera de colores, así como que innovaba con mi estilo, con quién era yo. Y al entrar al colegio y usar todo su uniforme, si es que ustedes también han ido a un colegio con uniforme, todos tienen que ser iguales. Y las mujeres tienen que usar falda, camisa, pelo largo o tomado y así. Y no puedes usar maquillaje, no puedes resaltar, no puedes tener nada que te identifique como tú. El colegio puede ser el principal responsable de nuestra pérdida de creatividad, porque o nos incentivan a ser creativos o nos matan la creatividad. Y en el colegio nos hacen aprender muchas cosas racionales y las cosas artísticas son como 2. Y tampoco te hacen elegir algo que te interese a ti. Tampoco tenemos mucho tiempo para jugar, que ese es el momento en donde nosotros usamos nuestra imaginación. Por ejemplo, nosotras jugamos muchísimo, pero el tiempo para jugar es menor porque tu vida es el colegio. O sea, te mandan tarea, que tienes que un trabajo, que tienes que estar 2 horas en la sala aprendiendo una cuestión que el profesor te dice. Al final, poco a poco, con los años te van matando la creatividad, y si tú vives en otro mundo, imaginándote cosas y pensando en grande o quieres crear tu propia persona, al final es como, oye, bájate del pony, ¿ya? Sí. Como pisa tierra, la vida no es así, la vida es difícil, que tienes que elegir una carrera y luego tienes que ganar plata, y eso es todo lo que tú tienes que hacer, y eso es lo único que tú te tienes que enfocar en todo tu tiempo en el colegio. Es como estudiar para luego elegir una carrera y luego trabajar. Y eso es todo. Y esa es toda tu vida. Y todo el otro lado, que es como, ¿quién soy yo? ¿Mi alma? Como empezaste a decir.
mi identidad realmente, que es como algo único, ese lado creativo. Nadie va a ser igual a otra persona en crear. Es como tu poder, al final, como ser espiritual o como, no sé, como quieras llamarle, pero al final no potencian eso en ti y con el tiempo se va perdiendo. Y luego pasa que mucha gente artística que se puede sentir identificada, que al final cuando tienen que elegir una carrera, dicen, ¿qué hago? O sea, realmente yo no quiero estudiar ninguna de las otras carreras, quiero hacer algo artístico porque yo soy artista. Terminas eligiendo algo humanista, que tenga que ver con letras, con personas, o al final terminas eligiendo algo por plata. Y eso creo que es peor, porque siento que eso te mata el alma, porque el motivo por el que estás haciendo las cosas es vacío, por dinero o por miedo a no tener que comer, miedo a no poder viajar por el mundo o hacer tus cosas. Pero eso siento que es un pensamiento súper limitado e inconsciente, porque cuando tú eres niño no tienes ni idea de nada, ni siquiera sabes quién eres tú. O sea, pasaste 14 años de tu vida en un colegio donde te dicen que tienes que hacer y más encima vistiéndote como todos se visten. Y luego sales y tienes que elegir lo que vas a hacer el resto de tu vida y más encima si eres alguien creativo es terrible, sufres, porque tienes que más encima hacer algo que no se alinea a quién eres tú realmente. Y pierdes eso si es que no eres consciente de que lo perdiste y lo quieres recuperar. Como tú lo hiciste, por lo menos hay mucha gente que nunca lo recupera, que nunca vuelve a eso y se pierde por completo. Después, claro, pues en la pandemia yo creo que fue como una revelación para todo el mundo, porque todos, como mi hermana varias veces lo ha dicho en podcast o en sus videos, cuando estás solo, te encuentras contigo mismo y empiezas a indagar en todo lo que tienes adentro de tu cerebro, ideas, pasado, y normalmente cuando uno está en la vida del día a día, estás todo el rato haciendo cosas que te mantienen en automático y en la pandemia teníamos mucho espacio de silencio en el que teníamos para compartir con nosotros mismos. Y estoy totalmente de acuerdo. Cuando estás en el colegio, te obligan a escoger una carrera y no hay más opción que escoger una carrera. Yo personalmente no estoy en contra de las carreras, pero yo creo que al día de hoy están la mayoría obsoletas por el tema de la inteligencia artificial. Hay muchas cosas que puedes hacer fuera de la universidad. No necesitas tener un título universitario como, por ejemplo, crear una empresa. No necesitas estudiar ingeniería comercial 5 años en una universidad que te va a costar muy caro y vas a quedar endeudado no sé cuántos años para crear una empresa. O sea, en internet igual tienes la información para hacerlo. Sin embargo, hay otras carreras que son necesarias y yo creo que necesitas pasar por una universidad como por ejemplo la medicina o las carreras de la salud, todas las carreras prácticas que tienen que ver con la vida humana o la vida animal. Pero en el colegio te enseñan que la universidad es el único camino y no, hay muchas opciones, sobre todo ahora que la tecnología está empezando no, yo creo que va a haber una revolución industrial, de verdad, porque está brutal el tema del chat GTP y de todas esas cosas, está muy, muy, muy brutal. Y yo me he dado cuenta que los colegios están quedando obsoletos porque, en la pandemia yo creo que todos, incluso los universitarios, podíamos encontrar la respuesta de las tareas en internet. ¿Qué necesidad hay de usar tu cerebro para responder una pregunta que está ahí en internet? Incluso los mismos profesores buscan las preguntas ahí. Si puedes usar esa energía cerebral para otra cosa, para crear. Porque crear o cosas que son bastante humanas es difícil que lo imite la inteligencia artificial y eso va a ser más valioso en el futuro. Sí, y me da risa porque todo lo que tú estás diciendo lo comenté en un episodio pasado, así que para que vayan, si quieren escucharlo y no lo han escuchado, hablé sobre el sistema educativo está obsoleto o qué nos quiere enseñar el sistema educativo. Y estoy totalmente de acuerdo porque todo lo puedes sacar por internet. De hecho, yo salí de la universidad, algo que me gustaba, algo que era buena, me sacaba buenas notas, me caían bien mis profesores, había un ambiente
positivo, era fácil para mí, podría perfectamente haberme quedado ahí. Pero yo sentía que era muy lento, sentía que me iba a YouTube en las clases a aprender lo que yo quería, porque yo quería estar así aprendiendo cosas. Y ahora que ya no estoy en la universidad y no pienso entrar a ninguna carrera tradicional, todo lo que aprendo está en YouTube, porque siempre va a haber una persona que te lo va a enseñar y mejor, porque esa persona tiene resultados, a diferencia de un profesor. Por ejemplo, yo siempre he sido como muy ambiciosa en tema de dinero. Desde que soy chica siempre dije que iba a ser millonaria. Y mis profesores me podrán enseñar muchas cosas útiles, pero no tenían el resultado. O sea, no era una persona a la que yo podía ver y que me inspirara, así como yo quiero ser como él. Y lo que esa persona me está diciendo, los ejemplos de vida y todo lo que te dicen los profesores. Además, ahora si quieres buscar una persona que tiene un tutorial, vas a su Instagram, ves su portafolio de trabajos y dices, todo lo que está enseñando, sus resultados están ahí en Instagram y todo lo que está enseñando me va a ayudar a ser un poquito más como esta persona. En cambio, los profes, ¿qué ves? Nada. Yo creo que hoy en día, gracias a la tecnología, hay demasiada individualidad. Todos somos muy individuales, o sea, por ejemplo, si quieres ver algo, tú eliges lo que quieres ver. Ponte tú una película en redes sociales, tú tienes tus intereses, tú tienes tu propio mundo y ya eres individual. Antiguamente no era así, todo se compartía porque no había muchas opciones, ahora hay trillones de opciones. Entonces el sistema educativo está súper obsoleto porque te siguen enseñando lo mismo que a tus papás les enseñaron, que a tus abuelitos les enseñaron. Y hoy en día hay demasiadas variaciones en distintas cosas. Entonces, ¿cómo no vas a poder elegir lo que estudias en el colegio? Creo que la revolución que va a haber es el tema de ser un individuo único. Y creo que en eso le ganamos a la tecnología, que es el tema de la creatividad. Y por eso es tan importante este tema, porque la creatividad te hace único, o tu imaginación te hace único, porque es algo que solamente viene de ti, de lo que tú uniste en tu experiencia de vida y cómo tú ves las cosas, porque nadie va a ver las cosas como tú. Entonces, si una tecnología puede hacer algo que es totalmente automatizable, que es con datos, y es llegar y hacerlo, ok, genial. Nos va a hacer la vida tal vez mucho más fácil, pero nadie va a poder reemplazar quién eres tú. Tú como persona y tu imaginación y tu creatividad. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo hoy, como existe tanta individualidad en tu mundo, en lo que tú haces, tú decides todo lo que quieres hacer en tu vida, que aprender algo también va a empezar a ser así. La gente más joven, por ejemplo, nuestra generación, y para la generación que viene, ellos van a comenzar a decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta, quiero hacer esto otro. Y van a empezar a especializarse en cosas que a ellos les interesa. Porque al final la universidad, el colegio, está enfocado en tener un trabajo. Y tampoco no tiene nada de malo en tener un trabajo. Creo que es súper necesario. O sea, somos una sociedad donde necesitamos personas que hagan de todo. Pero si eres una persona creativa y que realmente quiere hacer cosas que le llenen el alma y crear una vida única, creo que lo mejor es que tú aprendas lo que tú quieres, lo que a ti te sirve y lo que a ti te interesa, porque no va a haber nadie mejor que tú si tú haces las cosas como apasionado y bien. Porque si haces algo porque sí y por hacerlo nomás, lo vas a hacer mal o mediocre. En cambio, si haces algo que te interesa, que estás pensando todo el día, que se te hace fácil, que va con tu persona y que puedes usar tu creatividad y crecer y imaginar, es muy probable de que seas exitoso en lo que hagas. Y siempre acompañándolo de habilidades que te ayuden a surgir en ese sentido. Por ejemplo, si eres totalmente artista y quieres vivir de eso, tienes que aprender a vender. Porque ¿cómo vas a vender tu arte si no sabes vender? Eso es súper importante para todas las profesiones, creo yo. Porque vender es como lo más importante. Así que eso,
creo que por eso la creatividad es sumamente importante hoy a comparación, bueno, viendo lo que está pasando en la tecnología y lo obsoleto que está quedando el colegio, la universidad y todas esas cosas. Aunque igual hay artistas que estamos en crisis porque la inteligencia artificial está haciendo obras de arte, y escuché el otro día que se hizo una canción que se volvió viral, que fue hecha por una IA. Y yo no sé cómo vaya a ser el futuro con las personas artistas, porque el arte tiene que ver con las emociones, y yo por el momento yo creo que la tecnología no va a poder imitar las emociones o lo que tú puedes transmitir en un papel con las emociones, pero sí puede imitar cosas que para los consumidores es más atractiva que lo que quizás puedan hacer los artistas, y eso es como una crisis, porque yo sigo a artistas que son digitales, y claro, pues están todos en contra de la tecnología porque los está poniendo como afuera de, ¿cachai? No, la gente los... ¿Qué? Vi la película o la historia como la biografía de Leonardo da Vinci, sí. Y es súper interesante porque en esa época empezaron a salir las fotografías y los pintores que hacían retratos y que hacían cosas así, la fotografía era como terrible para los artistas. Pero siento que las cosas van evolucionando y no se va a perder al 100% esas cosas. Y creo que lo valioso del arte es el defecto humano. El defecto humano, porque todos no somos perfectos. Y creo que hoy en día yo por lo menos lo estoy viendo mucho en redes sociales con la gente como más famosa. La gente perfecta e ideal ya aburre. Porque ya nadie quiere ver cosas perfectas. Ahora queremos ver cosas que salgan de lo ideal. Entonces, creo que nada va a estar obsoleto al 100%, ponte tú la gente artista. Creo que tú tienes que buscar tu manera de adaptarte y aún así ser único en lo que tú estás haciendo, porque una máquina, ok, tendrá la inteligencia artificial, la música, podrá hacer música o podrá hacer dibujos muy bacanes y todo, pero no hay una esencia mágica detrás, que es como la experiencia humana, el sentimiento y el defecto. Totalmente, totalmente. Pero claro, pues dentro de las personas que van a consumir arte, yo creo que hay personas que no les interesa mucho que se sienta tu esencia. Yo igual soy como muy a la antigua y pienso igual que tú, así que tiene que la música transmitir de forma casi directa la emoción del artista. Por eso me gusta mucho el rock, porque yo siento a través de la guitarra o de la batería de forma como análoga, no sé cómo explicarlo, análoga, muy real, su mano, su energía, su fuerza. Se siente cuando hay una banda que el baterista toca más fuerte. Eso es muy genial, a mí me apasiona. Y por ejemplo, para mí el techno no significa casi nada, y a menos de que el ritmo sea bueno, pero no me toca esa fibra sensible que tengo. Hay personas que sí, hay de todo. Sin duda, yo creo que la tecnología tiene que ser una herramienta. Yo no creo que personalmente sea como terrible que la inteligencia artificial esté creando pinturas, libros o música, porque exactamente tú tienes como ser humano una visión diferente del mundo y una visión muy especial de acuerdo a tu experiencia, a tu genética, y puedes transmitirla. Y esa transmisión le va a llegar a alguna persona, y como tú eres un humano y no eres un robot, probablemente le va a llegar más. Bueno, antiguamente yo creo que las personas que escuchaban música encontraban que la guitarra eléctrica era terrible y no sé, les gustaba más el violín porque no hay nada eléctrico de por medio que ensucie el sonido. Pero a mí me encanta que se ensucie el sonido con el amplificador, tiene un nombre que no recuerdo, pero cuando se pone en distorsión, eso, cuando se pone la guitarra en distorsión. Sí, yo creo que
viéndolo de una manera optimista, creo que todas las épocas van dejando algo único de su nueva creación, de su nueva evolución, y esas cosas son inevitables, porque siempre va a haber algo nuevo e innovador que nunca va a reemplazar a lo que existía antes. Ahora tú no puedes comparar una pintura hecha a mano de un artista con una pintura hecha en el computador, con un artista así. Entonces, como que no se puede reemplazar nada, pero cada año, cada siglo van cambiando las cosas y eso va siendo único. Y luego miramos para atrás y vamos a echar de menos lo que era antes y siempre vamos a estar un poco como cerrados de mente a lo nuevo. Claro, la tecnología puede ser una herramienta muy valiosa y en cuanto al arte digital, por ejemplo, yo siento que hay muchas cosas que pueden hacer que un artista cree cosas maravillosas. Por ejemplo, ya no necesitas comprarte pinceles diferentes y aprender a usar la fuerza con la mano para cargar más el pincel, qué sé yo, porque el computador, el programa va a hacer eso. Pero eso no deja de ser arte, una nueva forma de arte, porque ¿qué es arte? El arte es la expresión que tienes tú de lo que sientes. ¿Qué es lo que sientes? ¿Cómo ves el mundo? Puedes expresar muchas cosas, tu visión política, tu visión de la religión, de cómo ves la vida, ser existencialista, lo que sea. Puedes hacer muchas cosas. La gracia es la expresión. Y para expresarte te da muchas herramientas. Los programas de arte digital. Hay muchas personas que están en contra del arte digital y son tradicionales y como que... La verdad es que, ¿por qué? O sea, no tiene nada de malo. Probablemente a la gente le gusta más el arte digital porque todo es digital ahora. Es como a ti no te gusta el tecno. Sí. Es que, claro, pero no estoy en contra del tecno. O sea, que la gente escuche tecno bacán, pero yo he visto artistas que son bastante de lápiz, grafito y papel, que son bastante tradicionales y dicen que en realidad eso no es arte, pero es que el arte es tan modificable, es tan versátil, es tan amplio, que tú puedes hacer arte de la manera que se te dé la gana. Incluso también hay gente que reclama de este arte moderno que es bastante como minimalista y que para muchos no significa nada, pero si a alguna persona le significa algo, le llega o le hace pensar, ¿qué es esto? Así, por muy ridículo que sea la obra, un plátano pegado con una cinta adhesiva metálica en la pared, es arte. El arte es relativo en realidad, no es una verdad absoluta porque no es rígido. Y en cuanto a las herramientas, bacán. O sea, que la inteligencia artificial venga a beneficiar a todas las personas. Aún así, igual admito que me da un poco de susto, porque si por ejemplo, eso es lo que decía yo en cuanto a los consumidores. Claro, yo puedo hacer una obra irreemplazable porque yo soy irreemplazable por mi genética, mi ADN, mis cromosomas, bla, bla. Pero si al consumidor le gusta más una obra que es creada por una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de satisfacer sus necesidades de consumidor, igual es como un poquito así como que te hiere el orgullo, ¿cachai? Porque no puedes llegar a esa persona porque no eres tan bacán como el robot. Pero ¿sabes qué? Como hablamos hace un momento, existe tanta individualidad que creo que la torta es bastante grande para todos. O sea, creo que pensar como de escasez, así como no me van a elegir a mí, voy a perder personas porque hay gente que le gusta la inteligencia artificial. No, yo creo que es... Claro, creo que va a haber un grupo que le guste la inteligencia artificial y hay otro grupo que le gusta a ese artista y otro grupo que le gusta a ese otro artista. Creo que ahora hay tanta variación que hay mundo para todos. Y si tú haces algo, incluso si le estás copiando a otra persona, igual no le estás copiando a menos que digas exactamente o hagas exactamente lo que esa persona está haciendo, pero siempre va a haber algo que lo haga diferente. Y por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, igual tú lo puedes ver que también hay algo creativo detrás, porque para crear una imagen, ahora por lo menos, con inteligencia artificial, tú tienes que describir
muy específicamente lo que quieres. ¿Cuál es tu visión? Y tienes que poner, por ejemplo, yo vi que esa foto que se hizo viral del Papa con una chaqueta blanca, no sé si la viste, la persona que hizo esa imagen tuvo que poner cómo quería que fuera la foto, la distancia, la obturación de la cámara, como muy, muy detallado. Entonces, para crear esa imagen hubo mucho esfuerzo detrás de una persona que lo quiso de una manera y se esforzó en que fuera así. Entonces, igual tiene sus imperfectos, ponte tú, le falta un dedo, tiene como 3 dedos, o 4 dedos, tiene como 4 dedos. Entonces, como que igual hay un proceso creativo con esa herramienta, porque es lo mismo que el arte digital. Alguien va a pensar que el arte digital no es arte, porque no es hecho a mano, no tiene la fuerza del pincel y lavar el pincel o el borrar con la goma, lo que sea. Y el arte digital no es así. Entonces alguien puede pensar eso y así yo creo que con el tiempo siempre va a haber alguien que crea que no es arte, pero creo que ahora existe mundo para todo, así como incluso en la ropa, en la moda, hay gente que hace cosas súper raras en la moda y la gente dice así como, pero ¿qué onda? O sea, ¿quién va a usar eso? Y yo por lo menos a mí me gusta mucho esas pasarelas donde hacen cosas raras porque es una forma de el diseñador de crear algo totalmente disruptivo, algo diferente, algo que tal vez no vayan a usar en la calle, pero es una expresión. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la moda y sigo unos diseñadores que hacen unas ropas como, por ejemplo, inspirados en la naturaleza. Y el vestido es una flor, así como, pero es precioso. Los detalles, ponte tú piezas por pieza, tejido, unas cositas. Entonces hay una obra de arte en la pieza. No es como que lo vayas a usar. Pero eso, al final es como, estamos buscando cosas que nos cause algún sentimiento o algo nuevo. Al final queremos ver algo nuevo y eso nuevo puede ser cualquier cosa. O sea, yo admito, claro, como persona que crea arte, que igual asusta un poquito, pero tampoco como me pondría en contra. Usaría la tecnología a mi favor. Y si algún artista está en contra, búsquenle el lado bueno. O sea, si tienes una idea que quieres expresar, pero estás comenzando, por ejemplo, y no se te ocurre cómo hacerla, podrías probar con la inteligencia artificial y te va a inventar posiblemente una pintura, y esa pintura incluso puedes agarrar la idea y hacerla tú mismo, sin necesidad de calcar ni nada por el estilo, pero comenzar por ahí. Es como cuando en las universidades, cuando estudias arte y ves un modelo y tienes que retratarlo para copiar, como algo parecido, pero una imagen que te da la inteligencia artificial. Al final, creo que la creatividad o la imaginación o crear algo en sí, como hablábamos el otro día, no es algo único. O sea, si tú quieres crear algo y quieres ser único, estás muy perdido porque la creatividad es un conjunto de cosas. Viste algo y te inspiraste, alguien te dijo algo y te quedó. Y todo ese conjunto de aprendizajes o cosas que viste llevaron a una idea. Es como que la creatividad al final es un conjunto de información que tú ves y genera algo único y diferente y es infinito si te pones a pensar. Entonces, ser creativo no es como que tienes que hacer algo totalmente único y que nadie haya visto, sino mezclar cosas y hacer algo real. ¿Qué consejos podríamos dar para comenzar a trabajar la creatividad? Yo tengo unos consejos porque yo estudié publicidad y en publicidad tenemos que trabajar mucho con la creatividad. Y en la universidad me enseñaron a cómo trabajar la creatividad, porque la creatividad es algo que tú practicas, es una habilidad al final. Y con el tiempo tú puedes ir perdiendo esa práctica, pero puedes retomarla. Y se hacen ciertos ejercicios y cosas. Y por ejemplo, lo que a mí me enseñaron es llenarte de información, ver muchas cosas, por ejemplo, películas, música, eventos, salidas, personas, llenarte de experiencias, llenarte de cosas, de información constantemente y que sea totalmente diferente a lo que tú normalmente consumes, por ejemplo. Eso me enseñaban como, por ejemplo, si quieres crear algo en, no sé, por ejemplo, para un negocio de helado,
ponte tú. En vez de investigar solamente por el área del helado, ándate a cosas totalmente contrarias, porque tal vez eso totalmente opuesto te inspire a hacer algo en esa área y ahí estás siendo creativo. Entonces, en la universidad, por ejemplo, nos hacían ejercicios como junta dos cosas. Ponte tú un lápiz y un parlante e inventa un producto. Por ejemplo, las características de un lápiz con la característica de un parlante. ¿Qué puedes crear con esas dos cosas? Y había que ser innovador, pues no ya un lápiz parlante, ya es como, o un parlante que dibuje, no. Como tiene que ser algo más, como más profundo, con la identidad del lápiz y que sea algo creativo. Entonces ahí trabajas la creatividad. Entonces yo, por ejemplo, pasaba harto tiempo viendo un árbol y un dulce. ¿Qué puedo crear con esas dos cosas? Y ahí estás trabajando la creatividad y eso, yo creo que hacer muchas cosas, variar y inspirarte con lo que más puedas. Y hacer algo que saque tu imaginación, ya sea una pintura, escribir, editar una foto, incluso sacarte tú mismo una foto, crear tu Instagram, lo que a ti se te ocurra. Yo creo que cualquier cosa donde tú tengas que usar tu imaginación y tengas que crear algo desde tu propio ser, ahí ya estás ejercitando la creatividad. ¿Tienes algún consejo para trabajar la creatividad según tu experiencia? Yo creo que para trabajar la creatividad, primero hay que ver qué es lo que te impide ser creativo o volver a ser creativo y empezar por ahí. Muchas veces es el miedo al qué van a decir o qué es lo que voy a decir yo de mí mismo o qué es lo que va a salir de mí o esto es demasiado ridículo y te da miedo como ser ridículo. Y no tener miedo, quizás comenzar en privado, como en algo que no necesariamente los demás tengan que saber. Y claro, como dijo mi hermana, empezar a buscar formas para empezar a nutrirte, porque esto es como criar una plantita. Y tienes que buscar abono y agua que alimente esa planta, viendo películas, las que te gusten, porque si empiezas a ver películas que te aburren y solo porque son de culto, no. O sea, haz algo que te guste. Eso es otro, o sea, no hagas cosas que porque son culturas generales de culto, no leas libros así 1984 porque si no, no eres un lector de verdad. No, o sea, parte por lo que te gusta, parte suavecito, lento y empieza a practicar. Date espacios para dibujar un poquito, escribir una frase, escribir lo que ves, aprender a tocar un instrumento nuevo y aprender canciones que te gusten, cantarlas, probar cómo suena tu voz. El solo hecho de probar con algo que vaya a salir mal es una forma de enfrentar el miedo. Yo creo que por ahí hay que empezar para retomar la creatividad. El miedo y vaciarte de todos los estigmas y todas las cosas que tienes. Usar tu experiencia y lo otro es no ponerte la presión de crear algo nuevo porque eso es imposible. No hay cosas nuevas. Pensemos que el ser humano lleva siendo artista desde, no sé, 6.000 años o más, desde que los cavernícolas pintaban en las cavernas. Y hacer cosas nuevas es muy difícil. Y de esa manera vas a empezar a acercarte un poco a esa creatividad que tenías cuando eras niño. Sí, y también está el miedo al perfeccionismo. Onda, sí, pero así resumiendo, los artistas normalmente nos decimos que somos perfeccionistas. Y creo que el perfeccionismo no es que tú quieras que te salga perfecto, porque lo perfecto no existe. O sea, ¿qué es perfecto? Y creo que el perfeccionismo es un miedo a fracasar, al final. Un miedo a hacer las cosas mal. Y que vayas a decepcionar a alguna persona o que alguien se burle de lo que tú estás haciendo o tener una impresión negativa desde el ojo ajeno o incluso el tuyo. Al final es miedo a fracasar. Y creo que lo que yo he aprendido últimamente
es que yo, por ejemplo, no me gusta dibujar, pero de vez en cuando dibujo, me dan ganas. Y me acuerdo cuando chica yo siempre me enojaba conmigo misma porque trataba de dibujar y yo dibujaba súper feo y trataba de hacerlo bonito y perfecto. Ok, me quedaban más o menos bien los dibujos cuando lo quería hacer bonito, pero un día me di cuenta de que a mí lo que me gusta es hacer cosas feas. Me llena hacer cosas feas, me gusta hacer cosas raras y cosas que no son normales. Hay gente que no le gusta eso, está bien para cada quien, pero por ejemplo yo me di cuenta de que no tenía por qué ser perfecta en lo que estaba creando, porque al final la imperfección de tu propia esencia es lo que lo hace único o perfecto al final. Me acordé de algo muy bonito, de una profesora de arte que significó mucho en mi vida artística. La profe se llama Claudia, pero la verdad es que no me acuerdo su apellido, y era profe del Francisco de Miranda. Ella siempre decía que los errores hacían que la pintura fuera única y que no tratara de arreglarlo, sino que hacer que el error formara parte del dibujo. Y yo también, como una persona perfeccionista, me tomé ese consejo muy en serio. Y claro, cuando dibujaba un arbolito y se me iba la rama así por no sé qué, para abajo y se veía raro, empezaba a dibujar otras ramitas para abajo. O una vez también me acuerdo que pinté un desierto y mi idea era hacerle globitos y sin querer se me cayó un poco la pintura en la parte del cielo del desierto y se vio salpicado y fue como, ay, qué horrible, se nota que es una mancha, pero después dije, ay, voy a hacer que los globitos como que salpiquen, no sé, como algo, como que los globitos explotaron y empecé a manchar toda la pintura y quedó bonito. Así que ese también es un consejo para el perfeccionismo. El error hace que la obra sea única y como dijimos hace mucho rato atrás, que eso nos diferencia también de las cosas que hace la inteligencia artificial, los errores. Los errores son muy humanos. Y eso también lo podemos ver incluso en nuestra propia vida, onda, tus propios defectos. Es lo que te hace único. Y esos defectos al final es una idea tuya. Como está mal, pero no hay que ser tan estructurado. Yo creo que hay que soltarse y no tomarse tan en serio al final. Y verle siempre el camino de ¿qué puedo aprender de esto? O ¿qué puedo sacar de esto? Como tú hiciste en el dibujo. Usaste tu imaginación. De lo contrario, hubieras arrugado el papel y lo hubieras botado y ahí hubiera quedado. Te hubieras rendido. Pero creo que como cualquier cosa en la vida, una situación negativa, la puedes tomar y decir, ¿sabes qué? Voy a usar mi creatividad, mi imaginación y voy a usar eso como una ventaja al final. Eso estuvo súper interesante tenerte aquí como invitada y muy interesante el tema porque la creatividad y la imaginación y todo eso es súper importante para todo en la vida. Si tú te pones a pensar, la creatividad nos puede salvar en situaciones. A veces no sabemos qué hacer y por ser creativo o más que ser creativo, trabajar la creatividad y usar ese camino porque es una elección, puede hacer que tu vida sea totalmente distinta. O sea, te puede dar una perspectiva diferente de las cosas también. Todos deberíamos volver a trabajar esa parte de nosotros que es tan única y saca al final nuestra esencia como seres humanos. Vayan a seguir a mi hermana a Instagram, @JulietaPolsen, para que la vayan a ver. Si pueden, si quieren y les interesa leer el libro que hizo mi hermana, pueden ir a Wattpad y leerlo ahí. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado también participar en este podcast. Me gusta tenerte aquí como invitada. Es súper entretenido tener ideas distintas y percepciones diferentes porque tu experiencia es única y poder traerlo a un podcast hace que la conversación se dirija de una manera única, que con cada persona lo hace especial. Bacán. Sí, muchas gracias por invitarme y darme y darme este espacio para compartir mi experiencia y mi visión
y también para poder contarles de este proyecto personal acerca de la escritura. Y nada, fue súper interesante hablar de todas estas cosas y espero que toda la gente que nos esté escuchando se hayan sentido identificados con algunos consejos, o que les haya llegado, o que les haya entretenido un poco, o les haya servido también un poco lo que hablamos. Si quieren participar en el podcast y quieren darme su opinión, comentar este episodio y decir si están de acuerdo o están en desacuerdo, pueden ir al Instagram del podcast @hablalibre para que me escriban y me digan lo que piensan. Así que eso ha sido todo por hoy. Espero que les vaya sumamente bien. Les deseo lo mejor. Bye bye. Chau. Nos vemos.